Buen día. Nosotros somos estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Somos el equipo 1, conformado por Regina Lince San Román y Norma Morales Cadena. Este día les vamos a hablar acerca de la evaluación inicial de trauma. Nuestro contenido se basa en una introducción breve, así como conceptos fundamentales para el entendimiento del mismo, el manejo inicial que debemos de tener, así como el ABC del trauma, que se enfoca en el airway, breathing, circulation, distability y exposure, así como el manejo de la vía aérea, la reposición de volumen, la toracotomía de urgencia, su monitorización, su manejo de vía aérea también, y una evaluación de ventilación, el manejo de fluidos y volumen en trauma y, por último, la toracotomía de reanimación. La primera atención del paciente politraumatizado debe incluir la llamada evaluación inicial, caracterizada por un examen clínico rápido pero acucioso, del manejo de la vía aérea, de las características de la ventilación, del estatus circulatorio, neurológica simple y exposición completa del paciente. Posteriormente viene una fase de monitorización en la que se deben obtener información sobre presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Además, deben tomarse todas las muestras de sangre para solicitar exámenes de rutina, incluida la alcoholemia. Si no se instalan estas medidas durante la fase de reanimación 2 vías venosas, este es el momento de hacerlo iniciando la administración de fluidos. Durante este periodo deberán ser instaladas una sonda nasogástrica y urinaria, según esté indicado en cada paciente. El proceso de atención inicial del politraumatizado grave termina con una evaluación secundaria a la cual el paciente es examinado en forma completa, incluyendo la región dorsal, y se solicita la imagenología pertinente según los segmentos corporales comprometidos. El trauma físico en la actualidad es una entidad nosológica que día a día se incrementa, siendo provocado por diversas causas. El manejo inicial es preponderante para la respuesta y evolución del paciente, donde un mal manejo inicial, así como la falta o el retraso de la atención, influyen en el incremento de la morbilidad y mortalidad. El trauma es una lesión que se caracteriza por una alteración estructural o anatómica o un desequilibrio fisiológico a consecuencia de la exposición aguda a diferentes tipos de energía, como son la mecánica, térmica, eléctrica y química, o por la ausencia de elementos esenciales como calor u oxígeno. Puede ser accidental o intencional. Un paciente puede tener una o varias lesiones. Cualquier tipo de traumatismo conlleva un alto costo económico con grandes repercusiones tanto para el paciente, la familia y los gobiernos. Más de 20 millones de personas fallecen anualmente a causa de trauma en el mundo. En México, al sumar los accidentes con homicidios, ocupa el tercer lugar, siendo la primera causa de muerte en la población entre los 15 y 29 años de edad. Las causas más frecuentes son los accidentes automovilísticos, seguidos por agresión, caídas, accidentes deportivos y lesiones autoinfringidas. La mortalidad en trauma presenta una distribución trimodal de acuerdo a la severidad y tipo de lesiones. El primer pico se da en los primeros minutos, donde el 50% se presenta de forma inmediata al traumatismo, ya sea cráneoencefálico, lesiones de corazón y grandes vasos y medulares altas. El segundo pico en las primeras horas corresponde al 30%, hipovolemia, hematoma subdural e hipoxia. Y el tercer pico en un 20% se presenta en los primeros días o semanas, por sepsis y falla orgánica múltiple. Una alta proporción de complicaciones y muertes ante un manejo inicial adecuado pueden ser prevenibles. La hora dorada u hora de oro nos habla del tiempo que debe tener un paciente traumatizado en cuanto a su atención inicial. Igualmente se mencionan los 30 minutos de platino, a sabiendas de que el tiempo para identificar las lesiones, alteraciones y por consiguiente el manejo no debe ser mayor a 5 minutos. Manejo inicial del paciente con trauma. El ATLS, soporte de vida avanzado del trauma, creado por el American College of Surgeons, el Primary Trauma Care de la World Federation of Societies of Anesthesiologists, el BTLS, soporte vital básico en trauma, y el PHTLS, que es soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario, tienen el mismo propósito: capacitar al médico y paramédico ante pacientes con trauma mediante un orden sistematizado y de que todos manejen un mismo idioma médico.
Estos cursos están basados en el manejo de la vía aérea, A por airway, B por ventilación o breathing, C circulation o circulación, D por déficit neurológico o disability y E por exposición del paciente o exposure, de acuerdo a las siglas en inglés y de acuerdo a una revisión primaria y una revisión secundaria. El manejo del paciente de vía aérea se basa en la evaluación de la permeabilidad y la evaluación de la ventilación. Aquí tenemos que tener conscientes distintos factores. El principal es el de pacientes inconscientes. Esto quiere decir que la permeabilidad se va a ver alterada y siempre debe efectuarse con protección de columna cervical en pacientes con lesiones sobre nivel de clavícula. Asimismo, las maniobras básicas que tienen como fin la remoción de cuerpos extraños, se tiene que levantar el mentón y hay un desplazamiento anterior de la mandíbula. Este tiene un objetivo, el cual es el mantener una adecuada oxigenación, el mantener una vía aérea y el evitar una aspiración de material ya sea de tipo gástrico o sanguíneo. También hay un manejo prehospitalario que se basa en la sobrevivencia de pacientes al incluir el manejo rápido, o sea, precoz. Hay vías, pueden ser la orotraqueal, la nasotraqueal o puede ser de tipo quirúrgico. Hay estándares aceptados que son acerca de la intubación traqueal y la ventilación mecánica, esto con el fin de la prevención del aumento de presión intracraneal o del sucedimiento de una hipoxia cerebral. La intubación prehospitalaria habla de las complicaciones que pueden existir. Por ejemplo, la intubación difícil, ahí puede ser una intubación esofágica o una monobronquial o aspiración. Hay porcentajes que hablan acerca de la incidencia de dificultad. Por ejemplo, en pacientes con una cirugía electiva hay un 6% y con un paciente de tipo prehospitalario un 16% de este tipo de riesgos o complicaciones. Y contamos con distintos dispositivos, los laringoscopios desechables, los cuales tienen una mayor tasa de falla en intubación al primer intento de un 17% a comparación, por ejemplo, de uno tradicional que tiene un 3%. Asimismo, la máscara laringea, que tiene una ventaja de aprendizaje e intubación a ciegas en pacientes traumatizados. En caso de una vía aérea definitiva, tenemos que tener en cuenta la vía de intubación traqueal. Esto es ante la imposibilidad de obtener una vía aérea definitiva. Esto normalmente pasa en pacientes que tuvieron trauma maxilofacial severo, laringio o cervical. Y aquí se debe de pensar en obtener una vía aérea quirúrgica mediante cricotiroidotomía o traqueostomía. De acuerdo a recomendaciones actuales de la ATLS, como mencionaba mi compañera, aquí se refiere a una preferencia a la cricotiroidotomía, quirúrgica o por aguja, más que nada por su rapidez y la facilidad técnica en su instalación cuando se compara, por ejemplo, a una traqueostomía. Por otra parte, aquí tenemos la evaluación de la ventilación, la cual se debe de realizar en conjunto con diagnóstico de las lesiones cervicales. Tenemos la ingurgitación yugular o la desviación traqueal, que esto es un signo de presencia de neumotórax. La ingurgitación, si es aislada, hay que considerar la existencia de un taponamiento cardíaco. En materia de examen físico, hay una disminución del murmullo vesicular que probablemente nos llegue a orientar una presencia de un hemotórax o neumotórax. De aquí el diagnóstico diferencial, el cual se va a basar en la percusión. O sea, hay que identificar el tipo de hipertimpanismo y la matidez que nosotros escuchemos. Todas las entidades van a precisar acciones terapéuticas de tipo inmediatas. Por ejemplo, un neumotórax atención, hay que tener una punción descompresiva en el segundo espacio intercostal a la altura de la línea media clavicular. Por otro lado, en un neumotórax o un hemotórax, pero un neumotórax simple, hay que tener la instalación del tubo pleural en el quinto espacio intercostal a la altura de la línea media axilar anterior. En el taponamiento cardíaco hay que resolverse con una punción de tipo subxifoidea de drenaje. Ahora, el manejo de fluidos y volumen en trauma va a variar, depende del shock. El shock
lo tomamos como el estado circulatorio donde va a existir una hipoperfusión de tejidos que estará asociado a la respuesta sistémica secundaria desencadenada. Esto quiere decir que tenemos una pérdida de volumen intravascular. Sus causas, por ejemplo, aquí tenemos una pérdida gastrointestinal, como por ejemplo lo que es la diarrea o los vómitos abundantes. La disminución de volemia se basa en los reflejos que van a mantener el flujo sanguíneo a órganos vitales. Cuando existe una disminución de la volemia, esto puede desencadenar una serie de reflejos destinados a mantener el flujo sanguíneo a órganos vitales como lo que es el corazón y el cerebro. Puede también haber una vasoconstricción en territorios periféricos como lo puede ser el músculo, la piel, y esto se va a manifestar en el paciente con palidez, el llene capilar se va a ver disminuido y habrá básicamente una redistribución de flujo a la circulación central. En caso, por ejemplo, de un shock hipovolémico, es sugerido por el antecedente de trauma abierto o cerrado al ser una hemorragia fácilmente identificable. Hay que tener en cuenta la hipotermia y la coagulopatía. Sin embargo, aquí tenemos un shock hemorrágico, el cual su diagnóstico será un poco distinto. Tendremos palidez, diaforesis, lesiones visibles, un deterioro progresivo de la conciencia, una disminución de presión arterial sistólica, taquicardia, pulsos ausentes y una disminución de diuresis. Aquí se refiere a que la entrega del oxígeno alterado a tejidos se desencadena por la caída de volumen circulando, y aquí tenemos una ecuación que describe precisamente la fisiología de la entrega de oxígeno a los tejidos. Primero tenemos el DO2 que refiere a la entrega de oxígeno y a todo el oxígeno que se encuentra también disponible para ser utilizado a nivel periférico. Esta es por unidad del tiempo, que su valor absoluto va a oscilar entre 850 a 1050 mililitros por minuto. Por otro lado, el DC, que se refiere a débito cardíaco, esto es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Y ya por último, KO2, que se refiere al contenido arterial del oxígeno. Aquí tenemos en cuenta la hemoglobina, que va a ser por 1.34 por el SaO2, y le tenemos que sumar el 0.003. En casos, por ejemplo, de pacientes que tuvieron un trauma severo, su procedimiento se va a basar en utilizar algún fármaco para corregir la hipotensión o la disminución de la presión arterial normal. Esto también tenemos que tener en cuenta la infusión de fluidos endovenosos, como lo pueden ser los cristales o coloides, esto de forma energética. Los primeros trabajos que habla la bibliografía se basan en el beneficio de la terapia, ya que, por ejemplo, hay veces que mencionan que se utilizan coloides o cristaloides. Sin embargo, básicamente donde ejercen su mecanismo de acción son en esto, en la corrección de la hipotensión o la disminución de la presión arterial normal. En caso, por ejemplo, de hemodinamia inestable con compromiso circulatorio severo, por lo que les comento del uso de fluidos, pero aquí endovenosos mediante la infusión rápida, y aquí con la finalidad de una corrección rápida del patrón hemodinámico. Aquí es muy importante tener en cuenta el tiempo. Por otro lado, la toracotomía de reanimación se describe inicialmente para pacientes con trauma torácico penetrante. Posteriormente su uso fue extendido a pacientes de tipo politraumatizados. Esto tiene como objetivo que en la urgencia, que se basan en una reanimación de pacientes agónicos con lesiones cardiotorácicas penetrantes, una evacuación de sangre o coágulos que existan en caso de un taponamiento cardíaco, el control de la hemorragia de origen intratorácico, la realización de un masaje cardíaco interno que puede llegar a producir hasta el 60% de la fracción de eyección normal, la reparación de lesiones cardíacas, el clampeo del hilio pulmonar para obtener el control de la hemorragia procedente de vasos pulmonares centrales, y así consecuentemente prevenir o tratar un embolismo pulmonar por aspiración de ambos ventrículos, y el clampeo, esto pues quiere decir de la aorta torácica descendente. Aquí tenemos el PCR, que se refiere a la toracotomía de reanimación en paro cardíaco. Este tuvo su uso en los 80s
y hoy en día es un procedimiento muy importante para ayudar en la reanimación del paciente moribundo durante lo que es la evaluación inicial y la resucitación o su uso luego de un deterioro hemodinámico abrupto en lo que es la sala de urgencias. Nosotros veremos que habrán dos factores de pronóstico determinantes, el tiempo y la etiología. El tiempo se refiere a un mejor pronóstico donde lo que les comenté, el PCR, fue observado y efectuado en los siguientes 5 minutos, que haya una reanimación adecuada y que los tiempos mayores evitar que sucedan. ¿Por qué? Porque van a dejar muy probablemente secuelas neurológicas graves. Por otro lado, la etiología, esto en orden de mejor a peor pronóstico, aquellos que tengan penetrantes cardíacas, torácicas o abdominales. Circulación, identificación y control de la hemorragia. El estado de choque más frecuente que presenta un paciente traumatizado es el hipovolémico o hemorrágico por pérdida sanguínea, aunque puede haber otros tipos de choque como el cardiogénico, que es por contusión miocárdica, tamponado, neumotórax a tensión, infarto, herida penetrante del miocardio, y el neurogénico por lesión medular. El choque séptico es de aparición tardía y como complicación a los otros estados de choque o por las lesiones intraabdominales. El objetivo primordial es mejorar el aporte del oxígeno a los tejidos. En primera instancia, debe detenerse la hemorragia por compresión si es posible realizarla de esta forma. Al paciente se le colocarán 2 catéteres endovenosos gruesos y cortos. Se tomarán muestras de sangre para estudios de laboratorio como la biometría hemática, tiempos de coagulación, grupo IRH, química sanguínea principalmente, y se inicia la administración de soluciones cristaloides del tipo de Ringer lactato o cloruro de sodio al 0.9%. Cuando no se ha recuperado la tensión arterial, se inicia la administración de paquetes globulares. Existen actualmente medidas como la hipotensión permisiva, la cirugía de control de daños o la resucitación hemostática con administración de sangre, plasma y plaquetas en una proporción de 1:1 para aquellos pacientes que han tenido hemorragia masiva o que se considera van a sangrar en gran cantidad durante la cirugía, o en caso dado administrar sangre fresca total en caso de contar con ella. El siguiente es D por déficit neurológico o disability, que es la evaluación del estado neurológico. Se realizará una evaluación neurológica rápida de acuerdo a las siglas A por estado de alerta, V por respuesta a estímulos verbales, D por respuesta a estímulos dolorosos e I inconsciente. En esta evaluación no se realiza la escala de coma de Glasgow, sino hasta la revisión secundaria. El estado de conciencia puede estar alterado por trauma directo encefalocraniano o secundario hipoxia, estadios de choque 3 y 4, consumo de sustancias psicotrópicas que deprimen el sistema nervioso central. Evaluar el tamaño de las pupilas y la respuesta al estímulo luminoso. Por último es E de exposición. Se debe desvestir completamente al paciente para la búsqueda de lesiones y control de la hipotermia. Se realiza cuando el ABC del paciente se haya realizado y se encuentre estable. Es importante recordar las bases clínicas de la inspección, palpación, percusión y auscultación, así como la exploración de todos los orificios naturales y la colocación de sondas nasogástrica y urinaria. Posteriormente, y en caso de contar con estudios de gabinete como radiografías, ultrasonografía, tomografía o resonancia magnética, deben de realizarse. La analgesia es debido a sus efectos inotrópico positivos y debido a que no deprime el reflejo de deglución ni la ventilación. Se recomienda la administración de ketamina en dosis intravenosa de 0.2 miligramos por kilogramo durante la evacuación de todos los casos de trauma severo. Y en resumen, tenemos en cuenta que la atención inicial y la reanimación del paciente politraumatizado no presentarán grandes variaciones en cuanto a lo que es la evaluación clínica y solución de las grandes patologías que ponen en peligro la vida del paciente. Muchas gracias. ¿Dudas? Pónganlas en los comentarios.